La lluvia cubría Madrid con un velo plateado, transformando las calles en espejos temblorosos. Caminaba sin rumbo, buscando un refugio contra el frío y la soledad. Entonces vi un café antiguo, iluminado tenuemente. No imaginaba que, tras sus puertas, hallaría un objeto olvidado capaz de cambiar el curso de mi noche. La lluvia golpeaba con fuerza los adoquines de la calle Mayor, creando un murmullo constante que parecía envolver toda la ciudad. Yo caminaba con el abrigo pesado y los pensamientos dispersos, sin un destino claro. Solo quería escapar del silencio sofocante de mi apartamento, de esas paredes que cada noche se cerraban un poco más sobre mí. El agua helada se filtraba por el cuello de mi ropa y el viento me empujaba con ráfagas repentinas que hacían más urgente la necesidad de encontrar un refugio. Fue entonces cuando lo vi. Un café antiguo se alzaba en la esquina, con un toldo verde oscuro que chorreaba a gotas en cascada. El letrero, deslucido pero elegante, anunciaba en letras doradas el nombre que apenas podía leerse: Café de las Letras. Me detuve unos segundos, dudando. Desde la calle podía ver a través del ventanal empañado un resplandor cálido, casi hogareño, que contrastaba con la crudeza de la tormenta. Con un impulso decidido, empujé la puerta de madera y un tintineo suave de campanas me recibió. El interior era como un refugio detenido en el tiempo. Las lámparas de luz amarillenta iluminaban mesas de madera pulida, gastadas por el uso. El aire olía a café recién molido y a libros viejos. Había pocas personas, una pareja conversando en voz baja junto a la ventana, un hombre mayor en la barra leyendo el periódico y una camarera de rostro amable que se movía con calma entre las mesas. Me senté cerca del cristal empañado, desde donde podía observar cómo la lluvia seguía dibujando caminos torcidos en el vidrio. Pedí un café solo, buscando calor más que sabor. Mientras esperaba, dejé que mis ojos se perdieran en los detalles del lugar. Fotografías antiguas colgadas en la pared, escenas de una Madrid desaparecida, rostros en blanco y negro que parecían observarme en silencio. Entonces lo noté. En una mesa adjunta, parcialmente oculta entre tazas vacías, había un cuaderno de tapas de cuero marrón, con las esquinas dobladas y manchas oscuras de café. No parecía pertenecer a nadie presente. Sentí una punzada de curiosidad, mezclada con respeto. La camarera, al notar mi mirada, se acercó y susurró: «Alguien lo olvidó esta tarde. Si quiere, puede hojearlo mientras regresa el dueño». Mis dedos se acercaron al cuaderno. El contacto del cuero frío me estremeció, como si guardara un secreto. Y en ese instante supe que aquella noche ya no sería como las demás. Abrí con cuidado el cuaderno, temiendo quebrar la intimidad que parecía resguardado entre sus páginas. El papel era amarillento, con bordes desgastados por el tiempo. En la primera hoja, escrita con tinta azul que en algunos trazos se había corrido por la humedad, aparecía un título breve: Abril 1975, Café de las Letras. Sentí un estremecimiento. Hablaba del mismo lugar en el que me encontraba, solo que casi medio siglo atrás. Me incliné sobre la mesa y comencé a leer. La caligrafía era elegante, inclinada, con cierto pulso nervioso en algunas frases, como si el autor hubiera escrito con urgencia. Relataba la tarde en que conoció a una mujer en aquel café, mientras la lluvia golpeaba con fuerza los ventanales. Ella llevaba un vestido gris y, según describía, su sonrisa iluminó el espacio entero. Había un aire de destino en esas líneas, como si aquel encuentro fortuito hubiese quedado grabado en la eternidad del recuerdo. Lo inquietante fue la precisión de los detalles.
El aroma del café recién hecho, la música de un piano sonando en la radio, el leve temblor de las manos del narrador al invitarla a compartir la mesa. Todo estaba narrado con tal viveza que por un instante sentí que la escena cobraba vida frente a mí. El murmullo de la pareja cercana desapareció y fue como si me trasladara a esa tarde de 1975. Pasé lentamente las páginas. Descubrí que el cuaderno no era un diario común. No enumeraba días enteros ni rutinas, sino momentos intensos, pequeños destellos atrapados en palabras. Cada entrada era como un fragmento suspendido en el tiempo, cuidadosamente guardado para no desvanecerse en el olvido. Una frase subrayada me detuvo. Este café es refugio contra la lluvia, pero también contra la vida misma. Aquí encontré algo que nunca debo perder. Me quedé en silencio, observando las gotas deslizarse por el cristal. No pude evitar preguntarme si la mujer del vestido gris seguía viva, si alguna vez volvió a aquel lugar buscando al autor. Quizás en ese mismo instante caminaba por alguna calle cercana cargando también con la memoria de ese encuentro. Cerré el cuaderno un instante para respirar. Sentía que no era un simple lector, sino un cómplice inesperado de una historia que había sobrevivido al tiempo, aguardando a ser descubierta por alguien como yo. Volví a abrir el cuaderno con una mezcla de expectación y temor. Las páginas siguientes ya no hablaban del primer encuentro, sino de los días posteriores. El autor relataba cómo volvía al café una y otra vez con la esperanza de ver de nuevo a la mujer del vestido gris. Algunas veces lo conseguía, otras el lugar quedaba vacío, y entonces describía la ausencia con la misma intensidad con la que había narrado la primera sonrisa. Lo que más me sorprendió fue cómo poco a poco la historia dejó de ser solo un romance. El tono se tornaba confesional, íntimo. Escribía sobre las noches de soledad en un apartamento estrecho, sobre la sensación de que las paredes lo escuchaban respirar, sobre la certeza de que, sin aquellos encuentros, la vida se le desmoronaba en silencio. Me detuve. Sentí un escalofrío porque en esas líneas yo también me reconocía. Era como si el cuaderno me devolviera un reflejo incómodo de mis propios días. Yo también conocía esa sensación de entrar a un hogar vacío, de que los ecos de mis pasos fueran la única compañía. Yo también había sentido cómo el tiempo podía volverse pesado cuando no había nadie con quien compartirlo. Leí una frase que quedó grabada en mi mente. El verdadero miedo no es a la muerte, sino a que nadie recuerde que alguna vez existimos. Cerré los ojos y esa idea se instaló en mí como una verdad inevitable. ¿No era ese mi propio temor, aunque nunca lo hubiera dicho en voz alta? Miré el ventanal. El cristal empañado devolvía una silueta difusa de mí mismo, sentado solo con una taza vacía y un cuaderno ajeno entre las manos. Me descubrí reflejado en aquel hombre desconocido de 1975, como si el tiempo hubiera tendido un puente entre nuestras soledades. Apoyé la frente en mi mano y respiré hondo. En aquel instante entendí que el cuaderno no era solo memoria, era un espejo. Cada palabra escrita décadas atrás encontraba eco en mis propios silencios, y aunque pertenecieran a otro, se sentían irremediablemente mías. Cerré el cuaderno apenas unos segundos, pero no pude resistirme. Sabía que aún tenía mucho por mostrarme. Retomé la lectura con el corazón agitado. Las últimas páginas del cuaderno parecían escritas con más prisa, con una intensidad que rozaba la desesperación. El autor relataba cómo cada encuentro con la mujer del vestido gris se había convertido en el centro de su existencia. Escribía sobre las tardes en que ella no aparecía,
describiendo esos vacíos con un dolor que traspasaba el papel. Y cuando hablaba de los momentos compartidos, lo hacía como si fueran destellos de eternidad, breves instantes capaces de sostener una vida entera. Lo más conmovedor era su vulnerabilidad. Confesaba cartas nunca enviadas, palabras que se quedaron atrapadas en su garganta, gestos que no se atrevió a realizar por miedo al rechazo. Una frase me detuvo. Hay silencios que pesan más que los gritos, y yo cargo con ellos cada día. Sentí un nudo en el estómago, porque esa confesión también parecía escrita para mí. Seguí avanzando y descubrí que el cuaderno no era solo una crónica de amor, sino también una búsqueda. Entre líneas el autor se preguntaba qué sentido tenía la vida si los momentos más importantes se reducían a recuerdos que podían desvanecerse. Escribía: si alguien encuentra estas páginas, deseo que comprenda que no hablo solo de mí, hablo de todos. Todos hemos amado en silencio, todos hemos guardado palabras que nunca dijimos. Leí esa declaración una y otra vez. El café alrededor se difuminaba y lo único real eran aquellas letras que parecían interpelarme directamente. ¿Cuántas veces yo también había callado lo que sentía? ¿Cuántas oportunidades había dejado escapar por temor a exponerme? De pronto comprendí que no estaba allí por casualidad. Ese cuaderno había llegado a mis manos como un espejo y al mismo tiempo como un desafío. Era una invitación a no repetir los errores de aquel hombre, a no permitir que mis días se llenaran solo de recuerdos incompletos. Lo cerré con suavidad y apoyé la mano sobre la tapa de cuero. Sentí un respeto profundo por aquel desconocido que había volcado su vida en esas páginas, y en silencio prometí no olvidar la lección que me estaba entregando. La vida no se mide en los años, sino en la valentía de cada instante compartido. El reloj del café marcaba las 11:30 cuando cerré el cuaderno por última vez. Afuera, la lluvia comenzaba a ceder, transformándose en un goteo tenue que resbalaba desde los tejados hasta los charcos de la calle. Permanecí un rato más sentado, con las manos alrededor de la taza vacía, dejando que el silencio del lugar terminara de acomodarse dentro de mí. El cuaderno seguía sobre la mesa, como un testigo inmóvil de lo que acababa de suceder. No sentí la necesidad de llevármelo. Comprendí que lo esencial ya estaba conmigo. Aquellas palabras habían abierto un resquicio en mi propia vida, recordándome que la soledad no es un abismo, sino un camino que puede conducir hacia nuevas comprensiones. Me levanté despacio y observé una última vez las fotografías en blanco y negro colgadas en las paredes, rostros desconocidos que, de algún modo, parecían estar incluidos en la misma cadena invisible que unía al autor del cuaderno conmigo. Todos compartíamos la misma fragilidad, el mismo anhelo de ser recordados, de dejar una huella. La camarera se acercó con una sonrisa leve, como si supiera que algo había cambiado dentro de mí. Le agradecí con un gesto silencioso y me dirigí hacia la puerta. El tintineo de las campanas sonó de nuevo al salir, despidiéndome con una dulzura inesperada. La ciudad me recibió con su resplandor húmedo. Las farolas reflejadas en los charcos parecían estrellas caídas sobre el asfalto, y el aire fresco olía a tierra mojada y a calma. Caminé lentamente por la calle mayor, con el abrigo aún húmedo, pero con una ligereza desconocida en el pecho. Mientras avanzaba, pensé en el autor del cuaderno. No sabía su nombre ni su destino, pero sentía que me había entregado una lección invaluable. Los instantes compartidos, aunque breves,
pueden sostenernos más de lo que imaginamos. No estamos solos en nuestras memorias. Siempre hay alguien, en algún lugar, que ha sentido lo mismo que nosotros. Esa certeza me acompañó durante el trayecto de regreso. Madrid, silenciosa y mojada, ya no parecía tan indiferente. Sentí que formaba parte de un tejido invisible de historias como hilos cruzándose en la vastedad de la noche, y por primera vez en mucho tiempo comprendí que no era la soledad quien me abrazaba, sino la vida misma. Si esta historia te acompañó en la noche, permite que otros también encuentren refugio en ella. Suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este vídeo. Cada relato es un espacio de calma y reflexión, pensado para ayudarte a dormir en paz y soñar con esperanza.